Fue una tarde como cualquier otra cuando empezó todo. Estaba descansando en casa, disfrutando de un momento de paz, hasta que mi esposa me dijo algo inesperado. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, la había invitado a almorzar. Parecía un poco confundida, pero no preocupada. Tal vez se trata de mi hermana, comentó, frunciendo el ceño. Tal vez solo quiere una perspectiva femenina sobre algo. En ese momento esto me pareció un poco extraño. Mi cuñado nunca antes había hecho algo así, pero siempre estuvo muy unido a la familia. Así que lo dejé pasar. Vamos, escucha lo que tiene que decir, le sugerí, tratando de ignorar ese malestar que iba creciendo en mí. No sabía que esa sería la última vez que nuestra familia sería la misma. A la mañana siguiente, mi esposa se preparó para la reunión. A pesar del tono ligero, había una pizca de preocupación en su voz. Le aseguré, probablemente no sea nada. Solo escucha y lo resolveremos juntos si es algo serio. El café donde se conocieron estaba lleno de gente yendo y viniendo, lo que hizo que mi esposa se sintiera más cómoda. Llegó unos minutos antes y se sentó junto a la ventana, desde donde podía observar a quien entraba. Cuando llegó, estaba visiblemente nervioso. Después de algunos intercambios de bromas, el tono cambió. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Comenzó a elogiarla exageradamente, diciendo lo hermosa que era, cómo iluminaba su vida. Al principio pensó que era solo amabilidad. Pero no fue así. Respiró hondo y dijo, te amo desde el momento en que te vi. Eres la mujer de mi vida. Mi esposa se quedó paralizada, sin creer lo que estaba escuchando. Continuó diciendo que siempre sintió que estaban hechos el uno para el otro, que había estado enamorado durante años y que nunca tuvo el coraje de decirlo. Dijo que si estuvieran juntos, la trataría como a una reina. Fue entonces cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Aquel hombre, casado con mi hermana y padre de 2 sobrinas que amamos, le estaba confesando un amor prohibido. Mi esposa intentó interrumpirlo, pero él no dejaba de hablar. Fue como si hubiera ensayado ese discurso 1000 veces. Finalmente, se levantó, su silla chirrió el suelo y se fue sin decir nada más. Temblando, me llamó inmediatamente y me contó todo. Mientras todavía estábamos hablando por teléfono, empezaron a llegar mensajes suyos. Primero, disculpas. Luego, justificaciones. Dijo que había interpretado todo mal, que pensaba que ella sentía lo mismo. Cuando mi esposa llegó a casa, nos dimos cuenta de que esto no iba a terminar pronto. Los mensajes y llamadas continuaron sin cesar. Decidí enfrentarlo. Puse una de las llamadas en altavoz para escuchar lo que tenía que decir. Estaba llorando, rogándonos que no le contáramos nada a mi hermana. Juré que nunca antes había engañado a mi hermana, que ese sentimiento era solo por mi esposa. Fue un puñetazo en el estómago. Mi esposa estaba conmocionada y yo me sentí perdido. Nos rogó que lo mantuviéramos en secreto, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Mi esposa sugirió que fuéramos directamente a contárselo a mi hermana, pero pensar en el impacto que esto tendría en su vida y en la de mis sobrinas me hizo sentir náuseas. Ahora estamos atrapados en esta encrucijada. Decir la verdad puede destruir a una familia entera. Pero ocultarlo sería como cargar con un peso insoportable. Mi hermana merece saberlo, pero ¿qué pasa con las consecuencias? ¿Y mis sobrinas? Cada minuto que pasa, la presión aumenta y la decisión parece imposible. La tensión estaba en el aire desde el momento en que recibí la llamada. Era tarde en la noche, y casi no podía esperar para contarle a mi hermana sobre el lío que estábamos a punto de enfrentar. Pero entonces, lo inesperado sucedió. Poco después de la medianoche, mi teléfono sonó, y era ella. Algo estaba mal, podía escuchar en su voz, ya temblorosa de ansiedad. Tengo que contarte algo, dijo mi hermana, y mi corazón se hundió en el pecho. Con voz rota, me explicó que mi cuñado, llorando, había inventado una historia. Había dicho que mi esposa estaba tratando de iniciar un romance con él. Eso es. Él le echó toda la culpa a ella, como si fuera la culpable de todo. No podía creer lo que estaba oyendo. Sin pensarlo 2 veces, le dije que eso no era cierto. Estaba decidido, esto se resolvería en persona, no por teléfono. Colgué el teléfono con una sensación de urgencia en el pecho y corrí a llamar a mis padres.
Desperté a mi madre y a mi padre con la noticia. Mi padre estaba furioso, mientras que mi madre parecía en shock, pero decidida. Aceptaron ir a la casa de mi hermana para cuidar a los niños, ofreciéndole el apoyo que ella ahora tanto necesitaba. Luego, llamé a mi hermano menor. Contestó todavía somnoliento, pero rápidamente la alarma se disparó y me prometió venir a nuestra casa para quedarse con nuestros hijos, asegurándose de que nadie estuviera solo mientras todo se desarrollaba. Mi esposa ya se estaba preparando para la tormenta. Su rostro estaba pálido y tenso, sabiendo que el enfrentamiento era inevitable. Salimos de casa apresurados, el viaje a la casa de mi hermana parecía una eternidad, y el silencio en el coche solo aumentaba la presión. Cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, la escena era aún más tensa de lo que imaginábamos. Mi hermana estaba en la terraza, con mi cuñado a su lado. Él parecía derrotado, con los hombros caídos y los ojos bajos, como si supiera que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Estaba tratando de adelantarse, tal vez pensando que podría revertir la situación con sus mentiras. Pero no sabía que ya teníamos los mensajes de texto y las grabaciones. Lo que pensaba que podría lograr con más mentiras era inútil. Estaba derrotado, y todos lo sabíamos. Mi esposa temblaba. Su rostro era una máscara de ira controlada y dolor. No dijo una palabra, solo le entregó el celular a mi hermana. Cuando mi hermana tomó el teléfono, sus manos estaban firmes, pero sus ojos lo decían todo. Estaban ardiendo de rabia y tristeza mientras revisaba los mensajes, cada uno más difícil de digerir que el anterior. Cuando escuchó los mensajes de voz, las pruebas irrefutables de la traición de mi cuñado, su rostro se endureció aún más. Estaba en shock, pero no mostró debilidad. Y entonces, algo sucedió que nunca imaginé ver. Mi cuñado, el hombre que todos siempre consideraron fuerte, el valiente bombero, comenzó a sollozar. Estaba roto, en pedazos. Sus gritos eran profundos y llenos de arrepentimiento. Era una escena casi surrealista. Él, que enfrentaba peligros todos los días, ahora estaba allí, de rodillas, vulnerable ante todo lo que había hecho. Pero mi hermana, mi hermana. No se desmoronó. Su rostro permaneció impasible, una máscara de determinación inquebrantable. Ella lo escuchó hasta el final, y cuando él se calmó, sollozando todavía, fue directa: haz la maleta y vete. Su voz era fría y clara, sin una pizca de compasión. No soporto mirarte. Él intentó hablar, intentar explicarse, pero ella cortó sus palabras: no hay nada que puedas decir que lo haga mejor. Yo estaba allí, parado, observando la escena. La tensión era palpable. Mi cuñado, roto y sin fuerzas, me miró, sus ojos suplicando comprensión, perdón. Pero no tenía nada que ofrecer. Intentó hablar, pero lo interrumpí: tienes que irte. Este es tu lío, tienes que lidiar con las consecuencias. Mientras él recogía sus cosas, mi esposa y mi hermana estaban juntas, conversando en voz baja, apoyándose una en la otra. Era un alivio ver que, incluso en esta pesadilla, ellas estaban fuertes juntas. El resto de la noche se convirtió en un borrón de conversaciones y planes. Todos estábamos allí, alrededor de mi hermana, ayudándola a decidir qué hacer a continuación. Cómo proteger a los niños de todo este caos, cómo lidiar con las consecuencias. Mi hermana trataba de entender. ¿Por qué mi cuñado había hecho esto? ¿Qué vio el que estaba mal? ¿Realmente pensaba que mi esposa sentía lo mismo? Pero no había nada. Los mensajes que mi esposa intercambiaba con él eran solo bromas. Un intercambio de palabras ligeras y amistosas, nada más. Ninguna pista de algo más allá de la amistad. Era una noche tranquila, hasta que todo cambió. Mi hermana llamó, y su voz tenía un peso que hizo que mi corazón se acelerara. Dijo: necesitamos hablar. El tono era serio, y supe que estaba a punto de revelarse algo grave. Todo comenzó el fin de semana pasado, contó mi esposa. Estaban todos en nuestra casa, riendo y conversando, cuando ocurrió algo extraño. Mi cuñado y mi esposa llegaron a la nevera al mismo tiempo. Ambos empezaron a bromear, empujándose suavemente para ver quién llegaba primero. Solo era una broma, pero él la dejó ganar. Cuando mi esposa abrió la puerta, él extendió la mano para tomar una cerveza,
pero lo hizo de una manera que la hizo sentir incómoda. Fue un gesto sutil, pero sintió que algo no estaba bien. No dijo nada en el momento, pensando que tal vez estaba exagerando. Ahora, se preguntaba, ¿habrá interpretado su silencio como una señal? Mi hermana escuchó todo con atención. Conocía a mi esposa lo suficiente para saber que su naturaleza juguetona nunca había sido una invitación para algo más. No era culpa de ella, eso estaba claro. Pero mi esposa aún llevaba un peso en la mirada, como si el sentimiento de culpa no la dejara en paz. Las cosas se volvieron aún más tensas cuando mi hermana decidió investigar. Estaba decidida a descubrir qué estaba pasando realmente. Tomó la laptop de su esposo y con las manos temblando de ira, intentó adivinar la contraseña. En el tercer intento, lo logró. Respiró hondo y comenzó a revisar los archivos. Y entonces, el impacto. Encontró una carpeta aparentemente inofensiva, pero dentro había algo perturbador, decenas de fotos de mi esposa. Fotos tomadas a lo largo de años, siempre de ella sola, nunca en grupo ni en momentos familiares. Había una colección de imágenes que él había tomado en secreto, algunas de un viaje al Caribe que hicimos juntos hace años. En esas vacaciones, mi esposa había usado un bikini, algo raro en ella. Pero él había tomado fotos sin que ella lo supiera. 50 fotos, todas cuidadosamente guardadas. Cuando mi hermana vio eso, su ira se transformó en horror. Llamó a mi esposa, quien quedó paralizada al ver las imágenes. Su mano cubrió su boca, el impacto reflejado en su rostro. Era como si todo el aire hubiera salido del ambiente. Mi hermana no perdió el tiempo. Comenzó a discutir los siguientes pasos: proteger a los niños, considerar una orden de restricción y tomar medidas legales. El hombre que pensábamos conocer había mostrado un lado oscuro y aterrador. Ya no era solo un malentendido o una atracción, era algo mucho más perturbador. Pero la historia no terminó ahí. Mi hermana decidió confrontarlo directamente. Programó una videollamada con él e invitó a mi esposa a participar. Yo me quedé fuera, escuchando todo con el corazón acelerado, esperando lo peor. En cuanto comenzó la llamada, la tensión era palpable. Mi cuñado parecía un hombre derrotado. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado durante horas. Y entonces, empezó a hablar. Con cada palabra que decía, el silencio se volvía más pesado. Confesó que estaba obsesionado con mi esposa desde hacía años, desde el día en que la conoció. Dijo que todo comenzó como una atracción inocente, pero con el tiempo se transformó en algo más grande. Comenzó a admirarla, su risa, su manera de tratar a las personas, incluso su sencillez. Intentó ignorar sus sentimientos, pero estos crecieron hasta que ya no pudo controlarlos. Mi hermana lo escuchó sin interrumpirlo, pero su mirada estaba llena de ira y disgusto. Mi esposa, por otro lado, estaba visiblemente afectada. Saber que él había cargado con esa obsesión durante tanto tiempo era casi insoportable para ella. Cada palabra de él parecía abrir una herida más profunda. ¿Qué pasa ahora? La confianza se ha roto, la paz se ha destruido. Estamos lidiando con una verdad que nadie quería enfrentar, y las decisiones que tomemos de ahora en adelante definirán el futuro de todos nosotros. Cuando todo terminó, hubo un silencio que pesaba en el aire como una nube oscura. Finalmente, mi hermana habló, su voz helada pero firme. ¿Qué te hizo pensar que mi esposa me dejaría por ti? Preguntó, sus ojos penetrantes clavándose en los de él. Él tartamudeó, intentando desesperadamente encontrar las palabras adecuadas. Mencionó una supuesta atracción mutua y momentos que había malinterpretado como señales de reciprocidad. Pero sus palabras no hicieron más que avivar el fuego. Mi esposa y mi hermana explotaron en ese instante. La ira reprimida y la frustración finalmente salieron a flote en una tormenta de emociones. Hubo gritos, insultos y un torrente de palabras cargadas de dolor y traición. Mi esposa, temblando, colgó el teléfono con las manos trémulas. Su rostro estaba pálido mientras me miraba con preocupación. Me aseguró repetidamente que esa atracción era unilateral. Yo siempre he confiado en ti, le dije, tratando de calmarla. Sabía que, aunque alguna vez pudiera haber considerado a mi cuñado físicamente atractivo, nunca habría actuado en consecuencia. Desde el principio, ella siempre dejó clara su postura sobre la fidelidad y la confianza.
Todo este caos había nacido de las fantasías retorcidas de mi cuñado, una ilusión peligrosa que casi destroza nuestra familia. La tensión que había crecido durante esa llamada explotó con tanta fuerza que dejó a todos emocionalmente exhaustos. Mi esposa se giró hacia mí, sus ojos llenos de miedo y confusión. Nunca fue algo mutuo, me aseguró, su voz temblorosa. Recordé una conversación que habíamos tenido al principio de nuestra relación, donde ella enfatizó la importancia de la confianza. Fue en ese momento que comprendí que, aunque este episodio nos había sacudido profundamente, nuestro vínculo seguía intacto. Mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido, no podía dejar de pensar en mi cuñado. Siempre había sido un poco arrogante, con un aire de superioridad que ahora parecía totalmente desconectado de la realidad. ¿Cómo pudo llegar a creer que algo así sería posible? Más tarde, hablé con mi hermana. Su determinación era inquebrantable, proteger a sus hijos de las consecuencias de las acciones de su esposo. Hablaré con un abogado el lunes a primera hora, me dijo con firmeza. Aunque mi cuñado había regresado a casa, no fue porque mi hermana lo quisiera allí, sino porque, legalmente, no podía impedirlo. La atmósfera en su hogar era tensa, llena de resentimientos no expresados y un silencio que lo decía todo. Los abogados le aseguraron a mi hermana que, debido a las pruebas acumuladas, mensajes de texto, correos electrónicos, fotos inquietantes, había una alta probabilidad de que ella obtuviera la custodia completa de los niños. Era evidente que él había cruzado demasiadas líneas y su obsesión había distorsionado su percepción de la realidad. Mi hermana, sin embargo, estaba centrada. Su prioridad eran sus hijos, asegurarse de que tuvieran un ambiente estable y lleno de amor. Incluso había contactado a un psicólogo infantil para ayudarlos a procesar lo inevitable. En cuanto a mi cuñado, ahora es una sombra de lo que fue. Permanece en el cuarto de invitados, un hombre resignado a su destino. Aunque su presencia es incómoda, mi hermana está determinada a seguir adelante, dejando atrás lo que una vez fue su matrimonio. Por nuestra parte, mi esposa y yo hemos decidido vivir un día a la vez. Su confianza en mí y en nuestra relación permanece intacta, y hemos encontrado fuerza en el apoyo de nuestros amigos y familiares. Esta experiencia ha sido una prueba para todos nosotros, pero también nos ha recordado la importancia de actuar con rapidez y determinación en situaciones como esta. La procrastinación o la negación podrían haber causado más daño. Si alguna vez has pasado por algo similar, recuerda, no estás solo. Comparte en los comentarios, quiero escuchar tu historia. Continuamos esta conversación juntos.